Bienvenidos al Seminario de Interpretación Bíblica, una producción del Instituto de Investigación Bíblica BRI. Soy Larissa Prois y tendré el privilegio de acompañarlos a lo largo de 14 temas sobre cómo leer e interpretar las Escrituras Sagradas. Esta iniciativa fue desarrollada para ayudar a los líderes de todo el mundo a tener una mejor comprensión del texto y el contexto de la Biblia. Estos videos son un complemento del libro producido por el BRI para proporcionar una visión e información profundas sobre los temas presentados en este seminario. Recuerde que como líder es vital que entienda la Biblia antes de poder enseñar a otros el más sagrado y maravilloso de todos los textos jamás escritos. Y antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para agradecerle que se una a nosotros en este viaje de aprendizaje y descubrimiento. No se trata de una obra literaria común. Este texto nos trae la palabra de Dios y nos transmite significado, propósito y sobre todo, vida eterna. También nos acompaña el Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica. Él será el coanfitrión de nuestras sesiones y nos presentará los temas y los especialistas que nos aportarán las lecciones. Gracias por acompañarnos, Dr. Hazel. Al comenzar este seminario, ¿qué se espera que aprendamos? El primer capítulo realmente trata de las presuposiciones en la interpretación bíblica, la hermenéutica y el papel que juegan las presuposiciones en nuestro entendimiento y cómo influyen en nuestro entendimiento. Esto es algo sobre lo que no solemos reflexionar mucho, me temo. Y sin embargo, las presuposiciones juegan un papel importante. Están influenciadas por nuestra cosmovisión, están influenciadas por la cultura en la que vivimos y tienen un efecto inmediato sobre cómo vemos las cosas y cómo las entendemos. Y así, el primer capítulo realmente trata sobre las presuposiciones y su importante influencia en la interpretación bíblica. Y el autor también habla de cómo, a través del estudio de la Biblia y mediante el estudio de las Escrituras, cómo podemos cambiar y moldear nuestro pensamiento e incluso nuestras presuposiciones para que estén más en línea con las presuposiciones bíblicas que queremos seguir. ¿Y quién será el primer ponente de nuestro seminario? El autor del primer capítulo es el Dr. Kwabena Donkor. En realidad, es un erudito y teólogo africano. Viene de África Occidental, de Ghana, y ha recibido formación teológica en diferentes lugares, Australia, Estados Unidos y Canadá, donde también trabajó. Cuando escribió este artículo para el libro, era director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Y él ha publicado ampliamente y tiene interés en temas clave de teología fundamental. Y habla sobre este tema de las presuposiciones y su papel en el proceso de comprensión del texto bíblico. Invito a ver este vídeo y ver lo que tiene que decir. Y luego, incluso más que eso, a leer el libro. Puede ser un poco desafiante para algunos, porque este es un terreno nuevo, un pensamiento nuevo. Pero creo que vale la pena reflejarlo. Y que Dios le bendiga mientras escucha y lee. Estamos de vuelta y ahora hablo con el Dr. Kwabena Donkor sobre las presuposiciones en la hermenéutica. ¿Qué son las presuposiciones en términos simples y por qué debemos hablar de ellas en relación con la hermenéutica bíblica? Cuando hablamos de presuposiciones en general, estamos pensando en el área de la hermenéutica.
Antes de que podamos expresar la relación entre hermenéutica y presuposiciones, debo dar algunas definiciones fundamentales básicas. Entonces, para empezar, las presuposiciones son fáciles de entender. Podemos decir que las presuposiciones son suposiciones que tenemos y que aportamos a un texto o a una experiencia. La interpretación necesita una pequeña aclaración. Verás, la interpretación es un proceso mental por el que pasamos mientras tratamos de entender el sentido de lo que experimentamos o cuando tenemos un encuentro con un texto y tratamos de darle sentido. Pasamos por un proceso mental que llamamos interpretación. Y mientras hacemos esto, en realidad lo hacemos sobre la base de algunas ideas, algunas suposiciones que tenemos en nuestras mentes. A veces hacemos esto sin siquiera saber conscientemente que estamos haciendo interpretación. Tengo una frase que he usado para ilustrar esto de manera sencilla. Encontré una frase en línea hace algún tiempo. La oración es así, y no está puntuada. Dice: mujeres sin hombres son salvajes. Así es la oración, no hay puntuación. Y por lo general, en mi comunidad étnica, pongo esta frase y le pregunto a la gente en la audiencia, ¿qué significa? Y casi invariablemente, las personas mayores de mi comunidad, de mi iglesia, dirán, una mujer que no tiene marido es una salvaje. Y se sentían muy seguros al respecto hasta que, a veces, una persona más joven en la audiencia decía, espera un momento, si puntúas la oración de manera diferente, significa exactamente lo contrario. Mujeres, sin ellas, los hombres son unos salvajes. Aquí está la pregunta. ¿Cómo es que la misma oración tiene significados diferentes en la mente de las personas? Mi conclusión es que, sin que sean conscientes, están leyendo esta frase con algunas ideas que condicionan su comprensión. Por eso, la gente mayor diría que una mujer sin marido es una salvaje, mientras que una persona más joven leerá, mujeres, sin ellas, hombres son salvajes. Algo como esto sucede cuando leemos las Escrituras. Porque cuando las leemos, no es con una mente en blanco, lo que se llama una tabula rasa, sino que ya veníamos con ideas, suposiciones y conceptos preconcebidos. Y existe la posibilidad de que esos conceptos e ideas, que llamamos presuposiciones, si no tenemos cuidado, pueden afectar la interpretación de lo que leemos de la Biblia, de maneras que la Biblia no pretendía. Y por eso, para que la Biblia se lea correctamente, se ha desarrollado en teología una disciplina que llamamos hermenéutica. La hermenéutica es el proceso mediante el cual intentamos comprender un texto correctamente. La palabra hermenéutica en realidad se usa en el libro de Lucas. Sabemos que cuando Jesús se encontró con los discípulos en el camino de Emaús, dice que les interpretó. La palabra que se usa allí es hermenéutica, de hermeneuein. Entonces, lo que estamos diciendo es que los signos de hermenéutica se han desarrollado de modo que algunos métodos se implementarían para evitar que llevemos nuestros prejuicios subjetivos a la lectura de las Escrituras, para evitar así que el significado del texto quede distorsionado. Eso es lo que queremos decir con hermenéutica. Puedes ver que las presuposiciones juegan un papel muy importante en cómo entendemos la Biblia. Y por eso, en esa disciplina que llamamos hermenéutica, esta noción de presuposiciones ha tomado un lugar importante. Y así, las presuposiciones y la hermenéutica están conectadas porque la hermenéutica es interpretación y, dado que cuando interpretamos estamos aportando suposiciones o presuposiciones que puede afectar el significado, es importante ver la relación adecuada entre presuposiciones y hermenéutica. Es por eso que los dos se valoran juntos. ¿Qué formas pueden adoptar las presuposiciones? Muy bien. Entonces, si piensa en las presuposiciones básicamente como suposiciones que traemos a un texto, entonces ya puede concebir miles de suposiciones que traemos al texto.
Y así, cuando llegamos a examinar las presuposiciones, tendemos a mirarlas teórica o técnicamente. Cuando digo que lo estamos mirando de manera técnica mientras tratamos de discutir las formas en las que aparecen, entendemos teórico o técnicamente en el sentido de que nuestra explicación se basará en principios. Permítanme ilustrar, por ejemplo, cuando supongo que el almuerzo se servirá al mediodía, eso es una asunción, aunque técnicamente no es un presupuesto. Pero cuando asumo que una buena dieta es buena para mi salud, aquí estoy diciendo algo sobre la base de un principio. La última afirmación de que una buena dieta es buena para mi salud es un presupuesto. Y aun así, cuando pensamos en formas teóricas de ver la presuposición, podemos ver tres niveles diferentes en los que podemos pensar en la presuposición. Primero los enunciaré y luego los explicaré. Está lo que podríamos llamar el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. El nivel micro de las presuposiciones es cuando buscamos principios que pueden afectar la interpretación al nivel del texto o las palabras. Si pudiera hacer esto más simple, en los estudios bíblicos esto es lo que llamamos en el nivel de exégesis, donde se estudian las palabras, las frases y su gramática. Lo que estamos diciendo es que, incluso a este nivel, ya hay algunos principios en juego. Hay algunas presuposiciones que ya están en juego y que pueden afectar el significado de un texto. Permítanme, por ejemplo, retomar la frase con la que comencé. Mujeres sin hombres son salvajes. En ese nivel, solo estás mirando las palabras y, en ese nivel, puede haber dos interpretaciones diferentes. Pero en este momento, solo estamos mirando las palabras. Como dije en los estudios bíblicos, aquí es cuando hablamos de exégesis. Y para controlar nuestras interpretaciones salvajes, subjetivas y fantasiosas, se han desarrollado métodos en la exégesis para controlar eso. Entonces, hay básicamente dos métodos clave en juego. Hay uno que llamamos método histórico-gramatical y hay uno que llamamos método histórico-crítico. Y en ambos métodos, la cuestión de las palabras, es decir, las oraciones, la gramática, a veces incluso la estructura, entra en juego. Entonces, si tuviéramos que mirar el método gramatical histórico y el método histórico crítico, incluso en este nivel micro ya hay principios implícitos en esos métodos de estudiar la Biblia que influyen en la forma en que se entiende un texto. De modo que tenemos las presuposiciones de nivel micro, pero luego nos damos cuenta de que también hay otras suposiciones o presuposiciones basadas en principios que son de naturaleza más dogmática. Y lo explicaré de nuevo, con una frase con la que comencé. Entonces, por ejemplo, cuando dije mujeres sin hombres son salvajes, a nivel de las palabras, en el nivel macro, parecía que ambos significados o ambas interpretaciones eran posibles en ese nivel. Pero a medida que tratamos de comprender por qué llegaron a conclusiones diferentes, nos damos cuenta de que podría haber algunos principios subyacentes que influyen en eso. Esto es lo que llamamos presuposiciones de nivel meso. Estas son presuposiciones de naturaleza dogmática. Entonces, por ejemplo, puedo imaginar al hombre que interpretó la oración en el sentido de que una mujer sin esposo es una salvaje. Detrás de esa lectura de las palabras, probablemente hay una idea que está arraigada en esta persona, sin que ni siquiera éste se dé cuenta de que la identidad de una mujer está vinculada con su estado matrimonial. Cuando una persona tiene esta visión dogmática y lee una oración en un micronivel como ese, la interpreta en el sentido de que una mujer sin marido es una salvaje, mientras que alguien que no tiene esa comprensión dogmática de la mujer lo entenderá de otra manera.
Ese es el nivel meso. En mi comunidad étnica, por ejemplo, puedo explicar que, a nivel meso, generalmente se sostiene que las mujeres no piensan a largo plazo, que las mujeres tienen mentes pequeñas. Esto es algo que se establece en la cultura. No vas a una clase para que te enseñen esto. Lo captas del ambiente a medida que creces en esa cultura. Cuando estoy socializado de esa manera y veo una oración como esta, entonces la interpreto como mujeres sin sus hombres son salvajes. A primera vista, podría parecer que solo estoy interpretando las palabras. Es el nivel micro. Pero lo que realmente está sucediendo es que hay un nivel subyacente de presuposiciones que están controlando el nivel micro. Esto es lo que llamamos el nivel meso. Y esto sucede también en las escrituras cuando las interpretamos. Cuando las personas tienen una comprensión dogmática de las cosas y leen un texto en las escrituras, tienden a entenderlo de manera diferente. Por ejemplo, hablé de los dos modos de interpretación bíblica, el método gramatical histórico y el método crítico histórico. Aunque estos métodos analizan tanto palabras y oraciones como sintaxis y gramática, esos métodos también tienen implícitos algunos principios. Por ejemplo, el método histórico crítico se basa en algunos principios llamados principio de correlación, principio de analogía y principio de duda. Estos principios excluyen la posibilidad de milagros. Entonces, alguien que llega a un texto usando el método histórico crítico ya viene con una comprensión dogmática que dice que los milagros son imposibles. Entonces, cuando leen una oración en la Biblia que parece decir que se está produciendo un milagro, tienen que interpretarlo de manera diferente porque sus presuposiciones no le permitirían tomarlo al pie de la letra como un milagro. Pero aún más profundo, tenemos el nivel micro, debajo del nivel meso, donde los principios son de naturaleza dogmática. Y debajo de esto está lo que podríamos llamar el nivel macro. Entonces, por ejemplo, si pudiera preguntar, ¿por qué una persona interpretaría la oración como mujeres sin sus hombres son salvajes? Pues podría interpretarla así porque tiene un entendimiento dogmático de que las mujeres no piensan, de que las mujeres tienen mentes pequeñas. ¿Por qué pensaría eso? Pensaría eso porque es un nivel mucho más profundo, un nivel metafísico. Tiene el concepto de que las mujeres son inferiores a los hombres. Esto no es diferente de lo que llamamos... Si nos fijamos en la jerarquía del ser de Aristóteles, en la filosofía, donde se creía que el alma de una mujer no es exactamente igual a la del hombre, otras culturas tienen esta presuposición metafísica, por lo que, basándose en esta presuposición metafísica, pueden decir que, dogmáticamente, las mujeres no piensan mucho y, en base a esta comprensión dogmática, leerán la oración como mujeres sin sus hombres son salvajes. Entonces, podemos distinguir los presupuestos de estos tres niveles, teóricamente, micro, que está en el nivel de las palabras y los textos, meso, el nivel medio, que es donde la interpretación ya está controlada por dogmas o conceptos, y el macro, que es el nivel más profundo, donde la interpretación está siendo influenciada por algunas ideas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la naturaleza del hombre, la naturaleza de Dios, la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de la verdad, etc. Y todas estas cosas suceden en las Escrituras. Tomemos, por ejemplo, Hechos 1, 6 en adelante. Cuando lees la narración, es muy simple. Jesús está con los discípulos. De repente, los discípulos ven a dos hombres vestidos de blanco. Entonces Jesús comienza a ascender. Y estos dos hombres de blanco, presumiblemente ángeles, dan una profecía predictiva que dice que este mismo Jesús que hemos visto subir así, regresará de la misma manera. Ahora, para muchas personas comunes que leen la Escritura, la toman como se lee porque están mirando el meso, al micronivel, al nivel de las palabras, las oraciones y los significados. Pero las palabras son las mismas. Pero si ves a alguien que, ya sea a nivel meso o macro, no cree en lo sobrenatural, no puede aceptar eso porque no cree en lo sobrenatural. Ni siquiera puede aceptar una profecía predictiva.
y mucho menos creer que Jesús puede desafiar las leyes de la naturaleza y ascender y subir y que vendrá de un lugar llamado cielo. Esto es imposible. Entonces, lo interpretan como, esta es solo una historia que está diseñada para enfatizar la autoridad de Cristo resucitado y no debemos tomar esto literalmente. Y puedo decir que hay grandes teólogos que interpretan el texto así. Entonces, todas estas cosas funcionan juntas, pero a veces ves que personas llegan a discutir muy fuertemente y el problema realmente no son las palabras. El problema no es a nivel micro. La cuestión es que subyace al nivel macro y al nivel meso y al nivel macro. Así es como podemos distinguir las presuposiciones y las formas que pueden llegar a adoptar. ¿Por qué es más importante el tema de las presuposiciones para los adventistas del séptimo día? Dado todo lo anterior, se comprende claramente que el tema de las presuposiciones es fundamental para los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Los adventistas del séptimo día son diferentes de las otras denominaciones. La Iglesia Adventista del séptimo día se unió porque se aferran a algunas enseñanzas únicas, enseñanzas centrales únicas que encuentran en la Biblia. Una segunda venida personal, literal y visible de Cristo en las nubes. Un santuario celestial en un lugar llamado cielo, donde algo llamado juicio investigador está ocurriendo ahora mismo. Creencia en el sábado, que se basa en la comprensión de la historia de la creación del Génesis como el registro de la historia. La creencia en la inmortalidad condicional del alma, que el alma no es inherentemente inmortal. Estas y otras creencias que están conectadas con la Iglesia Adventista del séptimo día hacen que la Iglesia sea única. Lo que es aún más importante es que estas doctrinas en la Iglesia Adventista del séptimo día forman un sistema. En otras palabras, las doctrinas están tan estrechamente vinculadas que si se destruye una, el resto se desmorona. En otras palabras, si no podemos aferrarnos, digamos, a la doctrina de la creación, el sábado desaparece. Todas estas doctrinas desaparecerán. Además, la Iglesia Adventista ha llegado a poseer estas doctrinas basándose en una visión particular de las Escrituras, lo que llamamos una visión elevada de las Escrituras, que la Escritura tiene autoridad, por lo que también le damos a las Escrituras una autoridad normativa por la que ni la tradición, ni la ciencia, ni la experiencia compiten con la Escritura cuando se trata de decidir sobre teología. Así que creemos en la sola Escritura, con todo lo que implica, que la Escritura es clara, suficiente y necesaria para hacer teología. Ahora, todos estos campos que tiene la Iglesia Adventista del séptimo día solo pueden sostenerse las interpretaciones que se le han dado a estos textos, que han reunido las doctrinas, solo pueden ser sustentadas por los principios bíblicos correctos, tanto a nivel micro como meso y macro, tal como hemos discutido. Si comenzamos a adoptar, por ejemplo, a nivel micro, un método de interpretación bíblica que niegue lo sobrenatural, se puede ver inmediatamente que la doctrina se derrumbará. Si en el nivel meso comenzamos a adoptar una teología dogmática, por ejemplo, como que los humanos son inherentemente inmortales, toda nuestra doctrina de la resurrección y la forma en que se encuentra en la cronología de las cosas en escatología se derrumbará. O a nivel macro, si tenemos una visión de la realidad, una visión de Dios que no permite que Dios pueda interferir en los asuntos humanos y actuar, si adoptamos una visión de la realidad, por ejemplo, que niegue el cielo como un lugar, entonces toda la idea del santuario se vuelve ridícula y sin sentido. El punto es que para los adventistas del séptimo día, la identidad de la Iglesia está tan estrechamente ligada a estas doctrinas, y estas doctrinas solo pueden ser sustentadas por estas presuposiciones particulares en el nivel micro, meso y macro. Así que
Si no tenemos cuidado de mantener las presuposiciones adecuadas, nuestras doctrinas desaparecerán y la Iglesia Adventista del Séptimo Día desaparecerá como iglesia, tal como la conocemos. Por eso creo que la identidad de la Iglesia se basa fundamentalmente en nuestra comprensión de la hermenéutica y, en particular, en nuestra comprensión de las presuposiciones. Solo quiero agregar algo más que está en mi corazón. Mira, cuando piensas en las presuposiciones y en cómo funcionan de manera casi autónoma, sin que ni siquiera nosotros pensemos en ellas, nos damos cuenta de que debemos tener cuidado cuando llegamos a la interpretación bíblica. Por ejemplo, como africano, me han socializado, me han cultivado para creer que las enfermedades no son causadas solo por gérmenes, bacterias y virus. He sido condicionado desde que nací. Ni siquiera sé cuándo me enseñaron que los espíritus pueden provocar enfermedades. Está arraigado en mí. Lo que realmente no se aprecia es que los prejuicios que todos tenemos dependen de nuestra educación, de nuestra cultura. Estos presupuestos nos crean una cosmovisión. Y vemos todo a través de nuestra cosmovisión, incluso los textos bíblicos. Las cosmovisiones se convierten en una segunda naturaleza para nosotros. Y luego llegamos a tener la tentación de pensar que nuestra visión, mi visión del mundo, es necesariamente la visión correcta. Entonces se desarrolla una especie de soberbia, arrogancia, orgullo. Y, Larisa, entonces lo que sucede es que a veces las batallas teológicas que libramos en la Iglesia se disiparán si los teólogos entendemos que podemos tener presuposiciones y visiones del mundo que crean puntos ciegos en nosotros. Cuando me di cuenta de esto, te da una cierta actitud de humildad cuando llegamos a la interpretación bíblica. Hay que tener esto en cuenta, que todos somos así, que no venimos con mentes en blanco, sino que venimos con prejuicios propios. Por esta razón, es fácil entender que la teología, la interpretación y la hermenéutica se realizan mejor en el contexto de la comunidad de fe, donde las personas pueden ser abiertas y humildes para saber que su punto de vista puede ser corregido. Entonces, para mí, el entender la naturaleza de los presupuestos y cómo se forman me desafía a abordar la tarea de la interpretación bíblica con humildad y apertura en la comunidad de fe, entre amigos, entre colegas, que podrían señalarme que tengo un punto ciego que está afectando la forma en que entiendo un texto. Y esta humildad es necesaria no solo porque tenemos presuposiciones que nos crean puntos ciegos, sino también porque cuando llegamos a las Escrituras, estamos tratando con la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios están muy por encima de nuestros pensamientos y debemos acercarnos con humildad. Eso es lo que quiero agregar. La naturaleza misma de las presuposiciones debería enseñarnos a ser humildes al abordar temas teológicos y textos que a veces son desafiantes y dificultosos. Eso es lo que quiero agregar. Gracias, Dr. Coavena, por abrirnos los ojos al papel de las presuposiciones cuando nos acercamos al texto bíblico. Esto es solo el comienzo y espero verlos en la próxima ocasión, en la que desplegaremos nuevas ideas y herramientas útiles para comprender mejor la Biblia. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.